Herkesten daha çok üzüldüm. Herkesten daha çok çırpındım. Çok teşekkür ederim. İyi ki yanımdasın. Senin için iyi olacağım. İşte benim karım. Ben de büyüdüğümde senin gibi olacağım. Kötülerden koruyacağım herkesi. Eğer Çınar'ı seviyorsan ondan uzak dur. Dilan! Hani beni yalnız bırakmayacaktın? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Qué pasará cuando Dylan y Baran encuentren a Nar? ¿Cómo reaccionarán Dylan y Baran ante el acercamiento de Zeida y Tark? Mientras Dylan intenta mejorar para Baran, ¿las drogas la empeorarán? ¿Cómo reaccionará Tark después de escuchar la conversación de Nar y Baran? ¿Qué pasará después de que Dylan Tark le diga a Nar que se mantenga alejado de ella? ¿Qué pasará entre Nar y Dylan? ¿Se dará cuenta Dylan de que Zeida no tiene nada que ver con la maternidad y empezará a seguirla más de cerca? ¿Descubrirá Dylan por qué se quedó dormido de repente? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Nar, Baran y Dylan estén felices cuando veas lo preocupados que están por ella y quieres que los trucos de Zeida salgan a la luz, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Cuando Dylan recuerda dónde se escondía Nar antes, le dice a Baran que podría estar allí y va allí de inmediato. Mientras tanto, Nar verá al hombre que lo persigue quedarse dormido y alcanzarlo como una pesadilla. En ese mismo momento, Baran y Dylan encontrarán a Nar durmiendo bajo el árbol. Cuando Nar se despierte de la pesadilla y encuentre a Baran y Dylan a su lado, se pondrá muy feliz y los abrazará. A todos les vendrá muy bien sentir esos bracitos alrededor del cuello que anhelan Baran y Dylan. Dylan y Baran estarán felices de que Dylan y Baran se hayan encontrado en Nar, donde encontraron a Nar. Después de abrazarse y acurrucarse juntos, pensarán que sus padres tienen curiosidad y los llevarán a la mansión sin perder tiempo. Cuando lleguen a la agradable mansión, en lugar de abrazar y oler a Zeida Nar, ella seguirá atacando a Dylan para hacerlo sentir culpable. Abrazará a Tark Nar y le dirá que tiene mucho miedo de perderlo. Sin embargo, cuando inmediatamente culpa a Dylan y habla de un lado a otro, Dylan, que ya está molesto, se sentirá muy avergonzado. Aquí, por supuesto, como siempre, Baran no debe dejar que Dylan se sienta oprimido y conozca su lugar. La persona que encuentre a su hijo y se lo traiga se enojará y lo llevará a la habitación sin permitir que moleste aún más a Dylan. Cuando entren en la habitación, Dylan dirá que se enamorará de los esfuerzos de su marido, quien siempre lo apoya, lo respalda y trata de ser bueno para él. Sin embargo, si Dylan continúa recibiendo los medicamentos de Hassan en lugar de sus medicamentos reales, su condición no mejorará. Espero que Baran se dé cuenta de que hay un problema al respecto y asuma él mismo la tarea de controlar los medicamentos de Dylan y no confunda a nadie. El vínculo entre Baran y Nar está aumentando gradualmente y Nar ahora expresará que quiere ser como Baran y lo admira. Escuchar esta conversación desmoralizará a Tark y lo herirá. Al mismo tiempo, aunque no odia a Nar, su deseo de mantenerlo alejado de sus verdaderos padres, Dylan y Baran, aumentará aún más. Aunque hace algo para que Nar lo ame y actúe según sus deseos, Nar ahora querrá quedarse junto a Baran y Dylan todo el tiempo. Luego advertirá directamente a Dylan que si amas a Nar, mantente alejado de él. Dylan pensará que la reacción de Tark se debe en realidad a que perdió a Nar en el parque y estará de acuerdo con él hasta cierto punto. Sin embargo, aunque está de acuerdo, no quiere alejarse de Nar y se enojará con esta actitud porque son buenos el uno para el otro. Cuando le digas esto a Baran, Baran se sentirá incómodo, pensando que Dylan está pensando lo mismo, pero en realidad hay algo diferente. Si bien Dylan toma en consideración la advertencia de Tark y trata de mantenerse alejada, se dará cuenta de que Zeida actúa de manera muy diferente, no como una madre. Lo que Nar dijo sobre Zeida comenzará a confundir su mente y querrá entender por qué Nar nunca amó a su madre. Sin embargo, solo perseguirá esto cuando sepa que no es posible acercarse a Zeida y descubrirlo. Las palabras de Nar a Dylan, no me dejarás en paz, enfadarán mucho a Dylan y encontrará una buena excusa para ello. Porque no puede decirle a Nar que su padre quiere que se mantenga alejado de él sin lastimarlo ni lastimarlo. Nar se enojará y se opondrá a Dylan por comportarse así. Dylan no puede soportar molestarla por esto, por lo que encontrará la manera de encontrarse sin ser visto por nadie.
Mientras continúa sus esfuerzos por mejorar, se dará cuenta de que las drogas no le funcionan y lo compartirá con Baran. Después de que Baran prueba los medicamentos por un tiempo, ve que no funcionan y lo lleva al médico. Cuando el médico dice que las medicinas que le dio no te darán sueño y pide las cajas, Baran las toma de la cocina y resulta que las medicinas en realidad no son las medicinas de Dylan. Entonces, ¿crees que se enterarán de que Zeida cambió los medicamentos? ¿Cómo actuarán Dylan y Baran para hacer feliz a Nar? ¿Verá Nar a sus secuestradores en otro lugar y se los mostrará a Dylan y Baran? ¿Qué pasará entre Akif y Berfin? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.